Hemos estado hablando sobre el proceso discipular en 3 fases. Hoy vamos a hablar sobre identidad en Cristo 17. Toda esta serie de estudios tiene que ver con información para la formación discipular. Puesto que todos los seres humanos somos descendientes de Adán y Eva, heredamos la muerte espiritual por el pecado que ellos cometieron. El ser humano nace muerto espiritualmente porque nace en pecado. O sea, nace pecador. O sea, la persona no es pecadora porque practica el pecado. Más bien, la persona practica el pecado porque es pecadora. Porque ha nacido en pecado. Esto es importante tenerlo presente. El ser humano nace muerto espiritualmente, porque nace en pecado, ya decíamos, ¿no? Dice Efesios 2:1, vosotros antes estabais muertos a causa de las maldades y pecados. Entonces, la condición personal del ser humano dice que todos pecamos. Romanos 3:23 dice, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa del Señor. Romanos 3:23. Es muy importante que cada individuo entienda que ha pecado y que por esto ha ofendido grande y personalmente a Dios, su Creador. Con esa línea que decimos ahorita. Pecamos porque somos pecadores. Entonces dice 1 Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, dejamos a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente la verdad. Entonces, simplemente el no reconocer nuestra situación es autoengañarnos. Dice el Salmo 51:4, contra ti he pecado, solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. La manera más fácil de ver este asunto es por el uso de la ley de Dios. La ley es como un espejo espiritual que nos muestra nuestra condición delante de Dios. En la ley podemos vernos a nosotros tal como Dios nos ve. Por eso se puede decir que la ley es ese espejo, ¿no? En Santiago 1, 22 a 25 dice, pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica. Pues de lo contrario, os estarías engañando a ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje, pero no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta, se olvida de cómo es. En cambio, el que no olvida lo que oye, sino que considera atentamente la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que esta dispone, será feliz en todo aquello que haga. Otra vez, Santiago 1, 22 al 25. Entonces, la ley nos ayuda a entender lo que es pecado. Porque la Biblia dice que el pecado es cualquier infracción a la ley. 1 Juan 3:4 dice, todo el que peca comete maldad,
porque el pecado es la maldad. Entonces, por la ley conocemos el pecado. O sea, en el espejo de la ley podemos ver la suciedad que hay en nuestras vidas. Dice Pablo a los Romanos 3, del 10 al 20. Solamente vamos a leer una partecita de eso, pero todo el pasaje sería del 10 al 20. Pero vamos a leer este sacado. Sabemos que lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque Dios no declarará justo a nadie por haber cumplido la ley, ya que la ley sirve tan solo para hacernos saber que somos pecadores. Puede leerlo de 10 al 20. En Romanos 7:7 dice: ¿vamos a decir por esto que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado si no hubiera sido por la ley. En efecto, jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Entonces saquemos el espejo de la ley para ver cómo estamos. Veamos 3 mandamientos, pero en diferentes momentos. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios debe ser la prioridad número 1 en nuestras vidas siempre, todos los días y todo el día. Lucas 10:27 dice: el maestro de la ley respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Entonces, nuestro amor para con Dios debe ser tan grande que el amor que sentimos para con los demás se ve como aborrecimiento en comparación. Lucas 14:26-27 dice: si alguno no ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Y el que no toma la propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Está diciendo el Señor Jesucristo. Y luego en Romanos 3, del 10 al 12 dice: ¿quién no ha violado este mandamiento? Así lo dicen las Escrituras: no hay justo, ni un solo justo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien busque de Dios. Todos han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo nos está poniendo en ese espejo fuerte, en el cual nos está diciendo que de alguna manera todos hemos colocado en un momento dado algo más importante que a Dios, por lo que sea. En ningún momento algo debe ocupar el lugar de Dios. Pero como que nos está diciendo que ha habido ocasiones, cuando menos en un momento dado, en alguna enfermedad, en algún problema económico, en algún trabajo, en alguna posesión, etcétera, ante alguna amenaza de muerte. Bueno, como reflexión nada más, ¿no? Para que pensemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Alguien que esté en primer lugar que Dios. Este primer mandamiento es una cara de la moneda de la idolatría. Y el siguiente es la otra. Si Dios no es la prioridad en su vida, otra cosa es. Y esa otra cosa es un ídolo para usted. Que Dios me lo bendiga.